Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Guarocuya Félix. Guarocuya Félix fue el flamante primer director de impuestos internos de Danilo Medina. Luego fue el fundador o la conversión del Banco de la Vivienda en Bandex. Le damos la bienvenida porque actualmente es el secretario de Asuntos Económicos del PLD y nos va a hablar de las famosas juramentaciones que encabeza el presidente y de algunas medidas de tipo económico que ha implementado el Banco Central. Yo quisiera, después de dar la bienvenida a Guarocuya, una persona muy bien valorada aquí en este programa, que me conteste algo que te confieso que no lo hago como muchas preguntas que se hacen a sabiendas de la respuesta, sino que desconozco y que tú nunca has tenido o nunca has usado la práctica de, por razones coyunturales, interés político, de ocultar la verdad. Yo estoy viendo una multiplicidad de instituciones y de funciones que por razones políticas aquí se coge el Distrito Nacional y se divide en pedazos para buscarle empleo a líderes políticos barriales y de partidos políticos. Aquí hay, y esta es la pregunta, un banco de reservas de la República Dominicana que tiene unos seguros Banreserva y unas pymes. Pero yo me pregunto, Guarocuya, ¿qué sentido tiene si ya el Banco Agrícola de la República Dominicana se rige por las mismas reglas del Banco Central? ¿Por qué el Banco Agrícola no es una ventana del Banco de Reservas? Si el Reservas hoy tiene más sucursales en todo el país que las que tenía el Banco Agrícola en su mejor tiempo. Y en el caso de tu experiencia, ¿qué sentido tiene un banco para incrementar las exportaciones si perfectamente Bandex puede ser una ventana del Banco de Reservas sin ningún problema? Que se quede ahí mismo, se le pone el logo del Banco de Reservas y es una ventana. ¿Qué cosa impediría que todos esos organismos de financiamiento que son estatales pasen a ser parte del Banco de Reservas? Mira, Julio, muchas gracias porque también ustedes son gente muy querida para mí. Quiere decir que yo diría que hay una correspondencia en ese trato que ustedes siempre me dan en este programa y fuera del programa, Julio. La verdad que a ustedes les tengo un cariño que está por encima de cualquier consideración, digamos, comunicativa. Mira, Julio, es una buena reflexión porque tú lo has planteado con el tema de los bancos. Yo creo que una de las características del sector público dominicano y de los políticos que tienen la visión y que, digamos, administran el sector público desde que están en un partido y aspiramos a llegar al gobierno, de la duplicidad. Y tú lo estás planteando en el sector financiero. Yo te diría que comenzaría por los reguladores. Nosotros deberíamos tener un único regulador del mercado de capitales y no tener 5 o 6 superintendencias reguladoras como nosotros tenemos hoy en día. O sea, usted no tendría superintendencia de banco, de pensiones, de valores. No, sería una superintendencia del mercado de capitales, porque tú lo que tienes son diferentes instrumentos del mercado de capital y que tú sometes a los grupos a regulaciones distintas, pero es al mismo grupo financiero. Y por lo tanto hay una tensión regulatoria permanente frente a cualquier empresa porque los bancos tienen empresas. Y tienen muchas divisiones comunes. Claro, exactamente. Ahora, con el tema de Bandex y Banco de Reservas, quiero hacer una pequeña diferencia, que puede luego ser muy grande. Yo puedo entender que tengamos que el banco
Bandex, cuando se creó, que era el Banco Nacional de las Exportaciones, tenía dificultades para tener un mercado que le permitiera sobrevivir. Y ya te lo digo en base a mi experiencia. Y perfectamente, si tú lo que ibas a crear era otro banco, podía ser una ventanilla de exportaciones del Banco de Reserva. En ese modelo estoy de acuerdo. La diferencia es que el banco fue reconvertido a Banco de Desarrollo. Y eso da una diferencia importante desde el punto de vista del enfoque del banco. Primero, es mucho más amplio. Y segundo, el banco lo que debe concentrarse es en dar cobertura de riesgo. Realmente no se necesitaba un banco de exportaciones, lo que necesitábamos era una agencia que diera cobertura de riesgo a las exportaciones. ¿Y tú no eres el autor de esa conversión? No. A ver, cuando a mí me designan allí, ya la ley está aprobada. Ah, Y yo creía que era solo para buscar empleo a Guarocuya. No, no, para nada, Julio, para nada. Ya la ley estaba aprobada hace un año. Cuando usted dice que el Bandex, Entonces, lo que tenía era que convertirse en compensar el riesgo. Exactamente. Porque el dinero es del Estado, el que se presta, ¿verdad? No, porque es un banco. Tú captas dinero del público, no es dinero del Estado. El Estado ha tenido que ir capitalizando el banco, pero luego tú tienes que captar dinero del público. Otra cosa es crear instrumentos de cobertura de riesgo a las exportaciones y seguir financiando a largo plazo, que muchas veces los bancos privados, por un tema de riesgo, no lo asumen en largo plazo, por ejemplo, en infraestructura. Entonces, hoy el banco es de desarrollo, ya hay una diferencia importante. Pero mira, perdóname, pero mira, ayer bajé la Benito Monción y vi una cosa que se llama Sabica. Eso no tiene, Óyeme, hoy en día no tiene sentido. Una cosa que se llama Sabica. Hoy en día no tiene sentido. Y cuando se habla del FEDA, no se habla del FEDA como una institución que está fuera del Banco Central, no controla sus beneficios, porque es un préstamo social que se da para que no califica. Lo entiendo, todo eso, pero lo Julio, que están buscando, ¿sabe qué? La visita sorpresa, de cuándo gastó Danilo. Julio. Entonces así no podemos. No, Julio, todo eso tú lo puedes agrupar en ese Banco de Desarrollo. Todas esas ventanas de financiamiento que tú tienes, incluyendo Banco Agrícola, que debe ser una agencia de desarrollo agrícola, porque no puedes mantener indicadores bancarios en el Banco Agrícola por el nivel de riesgo. Cuando tú lo aplicas, nadie sería sujeto a crédito. Banco de Desarrollo en el Banco de Reserva. ¿Qué? La ley No, porque tú tienes que el Banco de Reserva es un banco comercial. Sí. Y el Banco de Desarrollo no va a seguir los mismos criterios de financiamiento. Pero no tiene que acogerse a las comercial. normas, a las mismas normas bancarias. Sí y no. Es Sí decir, y no. Sí, porque tú tienes normas bancarias que van a ser comunes, pero luego tiene otros criterios, que es la visión de tu público. Puede objetivo. prestar en base a una proyección. Claro, y tiene que prestar en base a proyecciones, igual. La diferencia es a dónde tú prestas. Banco de Reserva hace de banca de desarrollo, Julio. Tú lo has dicho claramente. Tú tienes todos los fideicomisos en Banco de Reserva. Y eso es largo plazo. Es decir, nada impediría que pudiera estar en Banco de Reserva. Es decir, es un tema de la visión. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo te diría, yo mantendría como ente separado Banco de Reserva y un Banco de Desarrollo, que ya lo tiene que el BANDE, y agruparía todas las agencias de desarrollo. Por ejemplo, todas las perdóname, agencias, pero tenemos tiempo. Y por ejemplo, un contratista que el Estado le debe o que va a hacer una obra de 3.000 millones y el Estado en el momento que quiere hacer la obra no tiene el fondo disponible hasta 4 o 5 meses después que la renta recaude eso. Y va al Banco de Reserva y el Banco de Reserva le financia una parte de la obra. ¿El banco tiene condiciones legales que le permita hacer eso? Sí, claro, porque es una operación de mercado. ¿Eh? Es una operación de mercado, claro que sí la tiene, perfectamente. ¿Y lo puede hacer un banco privado también? También lo puede hacer un banco privado. Y la diferencia con el Banco Nacional de Desarrollo y las Exportaciones es que también es un banco de segundo piso. Es probablemente el instrumento financiero más potente que tenemos al interior de la economía. Ahora hay un tema de visión, hay que saberlo utilizar. Porque el segundo piso lo que quiere decir es que tú puedes captar recursos y canalizarlos a través del resto del sistema financiero. Y cuando tú llegaste al Bandex, que encontraste todo el financiamiento de los invernaderos que habían ahí. No, eso no es desarrollo, eso no es banco de exportación. Eso sería banco de desarrollo y de exportación también. No de exportación. Sí, también encaja siempre y cuando el proyecto cabe sea de bien exportación. en Bandex. Claro, perfectamente. Piensa que el banco tuvo una reconversión previa, que fue primero
cuando en el 2003 se modifica, bueno, tardó, la ley monetaria y financiera. ¿Se recuerdan? En el 2012, Sí, en el 2003 hubo una reconversión y el BNB lo convirtieron en Banco Nacional de Desarrollo para la Vivienda y etcétera, etcétera. Quiere decir que tuvo una primera reconversión que duró hasta el 2016. Ya yo entendí. Ahora Michelle tiene el tema y Carlos. Bien, con respecto al... Usted es el encargado, el secretario de Asuntos Económicos del partido. En un momento en el que se están adoptando diferentes políticas, sobre todo en el área de la economía, para poder combatir la situación que nos llega. Tenemos un problema grande de inflación nacional y mundial. Tenemos un problema con los precios de los combustibles y las políticas que hay que tratar de hacer para eso. Subsidios, por un lado, y por otro lado, incrementar las tasas de interés en el Banco Central para poder bajar un poquito la inflación. ¿Cómo usted analizaría estas medidas tomadas hasta el momento? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana ha estado fijando su posición de manera permanente sobre las diferentes medidas, prácticamente desde el inicio del gobierno. Desde el Partido de la Liberación Dominicana llamamos la atención de que había determinados subsidios que se habían generado en el marco de la pandemia que tenían que eliminarse, pero de manera mucho más gradual que lo eliminó el gobierno, precisamente porque no veíamos como transitorio todo el tema de la inflación. Y eso lo dijimos muy al inicio del gobierno. No lo veíamos como transitorio porque se había detenido y aprendimos todo lo que era cadenas de suministro. Es un concepto que no se utilizaba, digamos, de uso común y de buenas a primeras la pandemia hizo que todos en los medios de comunicación habláramos de cadenas de suministro. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tuvimos y lo que tenemos es un choque de oferta. Un choque de oferta es cuando tú tienes los recursos suficientes para demandar determinados bienes y servicios, pero las fábricas no te lo producen, no lo entregan porque se paralizó. Hay un periodo para volver a restablecer todo el sistema de producción y eso hace que los precios se incrementen, incluyendo los precios de transporte. Por eso no veíamos el tema de la inflación como un tema transitorio. Más el otro elemento, la emisión monetaria, para financiar el costo de la pandemia que se tuvo que hacer prácticamente en el mundo. Todos los bancos centrales tuvieron que hacer. Sí, pero uno puede ver aquí que dice, ¿qué pasó? Que la inflación aquí, si tomamos las medidas, si hacemos las cosas igual que los otros países, si hacemos lo correcto, si el gobernador del Banco Central es el mismo. Ahora voy. ¿Por qué tenemos una inflación tan alta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en alimentos quitaron todos los técnicos del área. Eso es una cadena de producción. Tú no puedes exactamente, automáticamente designar a otra persona que no tiene experiencia o dejaste de canalizar los recursos que tú canalizabas, por ejemplo, para el sector agropecuario. Y no fue que tiramos mucho dinero para la calle, más lo que vino de remesa. Las dos cosas es lo que te estoy diciendo. Primero tú tienes cadena de suministro que se detienen, es decir, las fábricas se paralizan. Y el segundo elemento es que al mismo tiempo tú haces una gran emisión monetaria, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, que son los principales bancos del mundo, o el Banco Central de República Dominicana, para financiar el costo de la pandemia. Luego tú tienes que recoger esa cantidad de dinero que está en circulación. Es lo que están haciendo los bancos centrales en este momento. ¿Por qué? Porque te presionan los precios. Tú tienes dos elementos que están siendo conjugados al mismo tiempo. Paralización de la industria de bienes y servicios y dinero en disponibilidad del público para comprar. Por lo tanto, tú pagas lo que sea para conseguir el bien y el servicio y eso hace que se incrementen los precios. Eso es previo a la guerra de Ucrania, es decir, es previo a la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que hace la invasión de Rusia a Ucrania es que exacerba precisamente esa situación que ya venía de la pandemia. ¿Cuánto fue la inflación en el 21? En el año 21. Prácticamente un 10%, prácticamente. Un 10%. O sea, que teníamos antes de la guerra. Oh, sí, claro. Es que la inflación está previo a la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que hace la invasión Rusia a Ucrania es que te presiona los precios, sobre todo de alimentos y combustibles. ¿Por qué? Porque son grandes productores, en el caso de Ucrania y de Rusia, de granos que sirven para fabricar el trigo, aceites de girasol, porque son los mayores productores de girasol, te afectan el mercado global, pero también el petróleo, sobre todo Rusia, y en el gas, porque afecta mucho a la Unión Europea. Y desde el Partido de la Liberación Dominicana llamamos la atención desde el principio, era decir, cuidado con los programas de subsidio, desmontarlo gradualmente, porque esto no va a ser transitorio.
Segundo, tiene que haber un diálogo serio entre todos los actores de la sociedad para saber qué medidas tomar, porque hay que hacer ajustes y hay que gastar en otro lado. O sea, tú tienes que dejar de gastar en un lado y gastar en otro. El tema de los subsidios no deben de ser indiscriminados, tienen que ser mucho más focalizados, porque el Estado no tiene recursos ilimitados. Y si tú te concentras solo, fundamentalmente en subsidios a los combustibles, es verdad que vas a presionar a la baja o vas a mantener los precios de los combustibles, eso te impacta en el resto de la economía, pero hay sectores que tú no estás sirviendo adecuadamente. Por ejemplo, el tema de la inversión en infraestructura, el tema de la inversión pública. Cuando tú penalizas la inversión pública, estás penalizando el futuro del país, porque estás penalizando las carreteras y todos los hospitales, escuelas, mantenimiento de los servicios básicos. Tú tienes servicios como el 911 que se han deteriorado, los servicios de seguridad que se han deteriorado. Cuando tú analizas cuáles son las preocupaciones que tiene la gente, ¿cuáles son? Primero, la seguridad ciudadana, pero está relacionado automáticamente con el empleo. Es muy directo la relación entre seguridad y empleo. Que la gente habla de otra manera. La situación económica está mala, yo no estoy bien, porque en República Dominicana el empleo solo es una parte, como en cualquier otro país, debemos de enfocarnos en el ingreso de las personas. El ingreso va más allá del empleo, porque tú generas un ingreso independientemente de si tú tienes un empleo formal. Y todo esto han sido elementos que hemos puesto sobre la mesa desde el Partido de la Liberación Dominicana, llamando la propia atención del gobierno. Señor, quisiéramos, con su opinión, su evaluación en cuanto a lo que significaría para la economía del país el incremento en la tasa de política monetaria. Mira, la tasa de política monetaria es el instrumento que utilizan hoy en día los bancos centrales. No solo ocurre en República Dominicana. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha estado subiendo las tasas de referencia. Y la tasa de referencia te impacta el resto de tasas de la economía. ¿Qué es lo que se busca cuando se suben las tasas de referencia? Sacar dinero de la caja. Bajar la actividad económica. Es reducir la actividad económica. He visto hoy en uno de los medios de circulación nacional opiniones de 4 economistas sobre si habrá recesión o no. Bueno, la recesión es una posibilidad, es potencial. Primero porque nosotros tenemos una economía pequeña y abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada peso que genera la economía dominicana, 42 centavos está relacionado con el comercio exterior. Abierto, si lo comparamos con Estados Unidos, por cada peso que ellos producen, 24 centavos, 22 exactamente está relacionado con el comercio exterior. Nosotros somos el doble. Entonces quiere decir que cualquier cosa que pase en el exterior impacta directamente la economía. Ahora la responsabilidad del gobierno es mitigar ese impacto. Esa es la responsabilidad del gobierno, mitigar el impacto. Por eso República Dominicana, porque no se han utilizado los instrumentos adecuados para mitigar ese impacto, tiene la tercera inflación más alta de América Latina. La tercera más alta. Pero ¿y por qué funciona esto, licenciado? Bajar la economía, disminuir, sabemos lo importante que para uno el crecimiento. Hoy mismo uno ve los números, el turismo, la construcción y todo eso. ¿Por qué disminuir la actividad económica baja los precios? Porque de esa manera tú disminuyes la demanda de bienes y servicios y al disminuir la demanda de servicios... ¿Los precios se caen? Los precios no caen. Los precios se mantienen estables. Lo que tú disminuyes es la velocidad del incremento de los precios. Los precios se quedan arriba. Por eso los economistas dicen que los precios, Julito, son rígidos a la baja. Después que algo sube, no baja, porque tú lo incorporas en la estructura de producción. Sí, pero hay algo que me llama la atención de la posición suya en el PLD. Recuerde que el cambio de gobierno se hizo en el 19, en el 20, ¿verdad? Sí, en agosto. Y que una parte del presupuesto lo ejecutó el PLD y el otro... El del 20. Sí. Pero ocurrió algo raro y es que el PRM se concentró en la corrupción. Se independizaron empezaron a señalar, pero una corrupción muy selectiva que se circunscribió a la figura del expresidente. Sin embargo, ustedes que conocen y conocían lo que pasó y lo que está pasando, porque estaban dentro del monstruo, dentro del estamento estatal, he visto que ustedes, a pesar de que hacen señalamientos esporádicos, no le hacen una oposición en el área económica tan dura, porque parece que han entendido que se está trabajando con un componente que ustedes trabajaron, que era
la pandemia. Por supuesto, hay un contexto, Julio. Pero ¿por qué fueron tan considerados y los otros porque no? tú tienes que... ¿Por qué? Porque teníamos responsabilidad de gobierno durante 16 años. Y cuando tú tienes responsabilidad de gobierno, no haces oposición irresponsable en el sentido de criticar todo. Porque nosotros, como Partido de la Liberación Dominicana, probablemente es el partido que más vocación de gobierno tiene, más que el propio PRM que ahora administra el Estado. Y por lo tanto volveremos a ser administradores del Estado. Y no criticamos por criticar, Julio. Decimos las cosas que están mal y decimos, esto hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque mañana vamos a tener que tomar decisiones y medidas y no vamos a desdecirnos. ¿Tú no te recuerdas que ellos hablaban del ahorro que iban a tener en el presupuesto? Que eran 123, 124 mil millones de pesos y que lo iban a destinar a otra cosa. ¿Dónde está ese ahorro? Bueno, ¿dónde está? Para mencionarte solo un ejemplo de las, digamos, sandeces que dijeron cuando estaban en oposición. Entonces, una cosa es estar en oposición y hacerla de forma irresponsable como la hicieron, y otra cosa es cuando tú gobiernas y cuando tú has sido gobierno haces una oposición mucho más responsable. ¿Por qué? Porque tenemos vocación de volver a ser gobierno, Julio. Y esa oposición suave, ahí te voy a meter en política. No es una oposición suave. Nosotros hemos cuestionado los puntos neurálgicos de la política. Por ejemplo, el tema del endeudamiento. Esa oposición es más suave que otras. Está encaminada no al miedo, no es que tengo miedo que me persiga, porque ya no importa, más de lo que se ha hecho no se va a hacer, sino a prever una alianza. ¿A futuro? Sí. Y desde el punto de vista electoral, tú dices, Desde el punto de vista electoral, entre los diferentes partidos. El que más voto apoya al otro y ya. Mira, en el contexto actual es difícil al día de hoy que un solo partido gane en primera vuelta. Porque acuérdate que el actual gobierno no tiene los aliados que tenía cuando ustedes perdieron. Por supuesto. Y nosotros probablemente vamos a tener los aliados que habíamos perdido. Pero es posible que ustedes tienen un elemento que no se han querido decir, y es que el PLDista se acostumbró al poder. Y resulta que quiere poder. Cuando ellos vean que el otro PLDista que dividió el partido está creciendo, si es que está creciendo, a lo mejor corren para allá en el último momento. Bueno, esa es la hipótesis de ese grupo. Sí. Pero la hipótesis nuestra no es esa, es que ellos corran hacia nosotros. ¿Y tú puedes contar con tu gente? Sin ninguna duda. ¿Seguro? Julio. Sin ninguna duda, Julio. Eso lo veremos ahora después del 16 de octubre. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando hacen las mediciones del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene candidato, pero los demás partidos tienen candidatos, los partidos, incluyendo los pequeños. Ya tienen definidos sus candidatos, menos nosotros. Y eso es lo que intentamos hacer el 16 de octubre con los aspirantes, definir una candidatura, fortalecer una candidatura para poder competir y ser los primeros en las elecciones del 2024. Esa es la Pasó táctica. también algo raro en el PLD. Yo no sé si recuerdas que en el 16 el presidente Abinader sacó un 35%. Inmediatamente obtuvo esa votación, se convirtió en el candidato natural de la oposición del 20. Así es. Cuando buscaron a alguien para agrupar un partido y un candidato que pueda decir, ¿quién? El que tiene 35, que le sacó al PLD 35. Sin embargo, veo que el que obtuvo 38 solo, ustedes ni lo mencionan, parece que se murió o se retiró de la política. No, simplemente piensa que el partido abrió un proceso y ese proceso fue libre para que cualquiera se inscribiese como aspirante a la candidatura. Pero él no se inscribió ni siquiera. Él no se inscribió. Pero cogió miedo. No lo sé, eso tendrías tú que invitarle aquí. Pero él es miembro del partido. Es miembro del comité, no, es miembro del comité político del Ah, partido ya. y eso es una decisión muy personal. Es decir, cualquiera pudo haberse inscrito ahí. Tú tienes algunos que se inscribieron y que tienen pocas probabilidades probablemente de competir como para ganar. Y eso es un partido democrático a lo interno. Licenciado, explíquenos un poquito el tema de los nuevos miembros del partido. Nos llama la atención la cantidad de nuevos miembros que se está inscribiendo toda la semana y de diferentes sectores en el partido. Nos explican que el partido se está haciendo una nueva padrón y que hay muchos miembros que al inscribirse se ratifican. Sí. ¿Cuál es la meta? Y explíquenos un poquito en la mecánica. A ver, el Congreso del partido aprobó modificar la forma en que se componen los comités de base. Porque los partidos, y el nuestro,
se articula a partir de comités de base. Normalmente es la forma de organización. Incluye ahí, están reinscribiendo a la misma gente sí, en los claro, dos partidos. Sí, claro. Es decir, Leonel y ustedes, en la fuerza y ustedes en lo otro, lo que están haciendo es reinscribiendo lo existente. Una Porque parte. aquí no hay una multiplicidad de... Solo una parte, Julio. Solo una parte. Es decir, a mí, yo tuve que reinscribirme otra vez para ser miembro del partido, ratificarme, validarme, como le llamamos nosotros, saber dónde estoy, dónde voto, y saber en qué cuántos mesa, son, y saber cuántos somos, exactamente. De ese proceso, de ese padrón viejo, tú entenderás que una parte importante no se ha vuelto a reinscribir. Ahora, hay una nueva cantidad de jóvenes que van a ser nuevos votantes y que ya son votantes. Jóvenes me refiero de entre 18 y 35. Hay algunos de 18 que van a votar en las próximas elecciones, de 17 que van a votar en las próximas elecciones, que sí se están inscribiendo. Es decir, más de la mitad de los nuevos inscritos, incluyendo los viejos, son totalmente nuevos. Y nosotros llevamos hasta ahora unos 523,000 inscritos, un poco más. No sé el último corte, pero la semana pasada que tenía el dato, son 523,000. Desde cero. De cero. Borramos el padrón y dijimos, ok, vamos a hacer esto nuevo. ¿Y cómo lo estamos articulando, Michelle? A partir de las mesas de votación. Bien. Esa es la explicación. Pero, Cuya, yo quisiera despedirte con una pregunta, y no me gusta ponerle tarea a los amigos, pero quizás tú tienes la información que nosotros no tenemos. En principio, la lucha contra la corrupción es algo que nadie se puede oponer. Nadie puede decir, eso no, eso va. Ahora, también tú puedes decir, bueno, en la forma que lo han hecho quizás es criticable. Pero dicen que hay una parte importante de los votantes que está interesado por eso, pero primero están interesados por ello. Es decir, que la corrupción no es un tema que mortifica a muchos dominicanos. Que no es que lo toleran, que no le importa mucho, me interesa yo estar mejor. En ese caso, está pasando algo que es cierto, la corrupción perjudica una reelección, pero por otra parte ha surgido, y es lo que nos gustaría, ¿cuánto tú estimas que puede recuperar la Procuraduría para el gobierno central en la política de justicia restaurativa que ya comenzaron a negociar? No te tengo una respuesta, Julio. Porque no la hay. No, y porque eso es muy complicado de medir. Y sobre todo, primero porque tú Pero puedes resolver el presupuesto del 23. Eres muy optimista. Sí, porque ya vemos que un solo está pagando 800 millones. Eres muy optimista. Yo recuerdo, esa fue una respuesta que le dio el presidente Balaguer cuando hubo un candidato del Partido Reformista aquí en el Distrito Nacional. Le dijo, presidente, en la próxima elección le traigo el triunfo, 2 días antes. ¿Le traigo? El triunfo de la senaduría de la capital. Y él le dijo, qué optimista. Sí, mire, y también antes... ¿podría haber alguna ventaja económica para el país con la ley de extinción de dominio? Sí, sí. Y yo creo que ese es un tema que ha tomado un camino difícil en la discusión. Yo creo que hay que dar un paso atrás y Julio lo planteaba. Está todo el tema de la retroactividad, tú lo hablabas, es un tema que va a chocar con la constitucionalidad. Por mencionarte solo un aspecto que sería inconstitucional, hay varios, hoy hay un artículo de Eduardo Jorge, por ejemplo, bastante bueno. ¿Cuál es el punto principal de la ley de extinción de dominio? Si usted analiza, ¿cuál es el punto en discusión ahora que ha... ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Que tanto se cuestiona. Porque yo no veo la diferencia con relación a lo actual. Sí, la ley de extinción de dominio te genera un camino mucho más expedito para tú permitir que el Estado, una vez que la cosa tenga la situación de lo irrevocablemente juzgado, pueda expropiar aquellos bienes y activos que son producto de alguna actividad ilícita. Ese es el punto fundamental de una ley de extinción de pero dominio. como quiera hay que llevar los procesos hasta su última... Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si no estarías violentando la presunción de inocencia. Tú tienes que llegar hasta el final de lo irrevocablemente juzgado. Eso es un proceso largo.
Entonces tú no puedes hacer una Entonces, confiscación. ¿qué es lo que hace? Que Vamos a aquí hay suponer, mucha ¿qué es gente que lo acusan de algo y se queda con bienes, aunque vaya preso. Claro, confiscamos, pero al final en la Suprema Corte de Justicia te dicen que tú eras inocente. El Estado tiene que indemnizar y pagar eso. Devolverlo. Y devolverlo se supone que con los intereses, las costas y las pérdidas. Sabemos que no lo hace. Entonces, eso es inconstitucional. Por eso es una ley que hay que verla con mucho detenimiento. Y déjame decirte, el Partido de la Liberación Dominicana fue el primero que la introdujo. ¿Y por qué es una ley que viene de fuera? ¿Por qué es que hasta el embajador americano? Porque ellos la lo resaltó? ven como un instrumento válido en la lucha contra los capitales Para que se confiscar el acumulan lavado. para el tema de lavado y Eso. temas relacionados con Bien, narcotráfico. quiero decir en tu presencia Sí. que la sangre pesa más que el agua. Esa anécdota de Balaguer Sí. tiene que ver con una gente que Cucho quería, que Guarocuya quería mucho y que vino un día donde Balaguer y le dijo, te traigo la senaduría de Azua seguro. Dice, Ajá. qué optimista. No, pero no fue. No fue Cuyo. No, porque mi papá era antibalaguerista, acuérdate. Ese era Mi tu papá papá. era catorcista y después del PRD. No, ese tío. fue Johnny Jones. Ah, ya. Johnny Jones en el Distrito Nacional. Johnny. Sí. Gracias. Sí, Johnny Jones. Gracias. Bueno, Guarocuya Félix, economista y secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. No, mira, la senaduría hace muchos años era mi abuelo, Jesús Paniagua. Sí. ¿Te acuerdas?